Damos inicio al programa de Radio Minuto 60, transmitido a través de Radio Venus, programa que va de 20 a 21 horas, de lunes a viernes, salvo sábados, domingos y feriados. El teléfono para comunicación mediante WhatsApp es el 342-463-4069. Queremos en el día de hoy dejar un fuerte saludo y felicitaciones a Osvaldo y Cintia de Victoria, que están cumpliendo 10 años de casado. Felicitaciones para ambos y vamos por 10 o 30 o 100 años más. Continuamos con el programa. Tus mensajes, tus pedidos. Conéctate al WhatsApp. Hacemos una pausa. Enseguida vuelve más programación. En el día de hoy les recordamos que continúa vigente el sorteo semanal por los 500 pesos de carga virtual para cualquier empresa de celular. Participan todos los que se hayan anotado. Los oyentes tienen que estar escuchando la radio al momento del sorteo y contestar la palabra clave. De esa manera se acreditan automáticamente la carga de 500 pesos. En la semana hay un ganador sí o sí. Los sorteos son sorpresivos y el premio lo pueden acreditar a su cuenta de celular o de un familiar o de un amigo. Para hoy tenemos una entrevista con una persona que ha recorrido distintos países del mundo y nos va a contar sus vivencias. Ahora Gra nos va a decir el horóscopo del día. Tenemos el horóscopo de hoy jueves 8 de septiembre del 2022. Aries, jornada completamente positiva de principio a fin. El destino te tiene reservados grandes momentos. Tauro, día complicado en lo sentimental. Esto indefectiblemente afectará tu concentración en el ámbito social. Géminis, tendrás una tendencia a elegir mal a pares laborales para ciertas actividades. Que lo personal no influya en lo laboral. Cáncer, jornada propicia para el replanteamiento de actitudes hacia la vida. Aprovecha para derrumbar viejos miedos que te frenan. Leo, tendrás la tendencia a incurrir en viejos errores. Sé muy cuidadoso a la hora de actuar. Virgo, la forma de los acontecimientos del día de hoy te permitirá alcanzar cierto balance. Superarás lo negativo. Libra, día de redescubrimientos. Sentirás que tus fuerzas te abandonan durante la jornada de hoy. No te desanimes. Escorpio, iniciarás tu jornada de manera complicada y difícil. No tendrá mejorías hasta la noche. Sé precavido y cuidadoso. Sagitario, día de satisfacciones en lo emocional y personal. En lo laboral, grandes cambios positivos se avisoran en el horizonte. Día desastroso para todo tipo de eventos sociales o salidas. Capricornio, no importa cuántas veces lo repases en tu mente, aún así no logras que los plazos que tienes cierren. Ponte a trabajar. Acuario, determinaciones importantes deberás tomar hoy que pueden llegar a tener un gran impacto en tu vida. Piscis, poco a poco estás experimentando nuevas sensaciones que nunca esperaste sentir. No te distraigas demasiado en tu trabajo. Quédate aquí. Síguenos en las redes. Conéctate y comparte. En el día de hoy estamos reunidos en esta noche con Rodrigo. Rodrigo nos va a contar de su vida, que él ha estado en lugares como Japón, Brasil, Estados Unidos,
en varios países y nos va a contar su experiencia y en esos lugares, vengamos a decir así, la cultura, la costumbre, que son muy diferentes a las nuestras en algunos lugares, como Japón, y nos va a contar referente a eso. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Héctor? Estamos acá y la verdad te agradezco la posibilidad que me das de hablar por la radio. Y bueno, sí, estuvimos hace un tiempo, ya fui a esos lugares, estuve viviendo 3 años en Japón, uno en Estados Unidos, uno en Brasil. Ajá, y en Japón, por ejemplo, ¿cómo son las costumbres, los hábitos, cómo viven? Japón, vos sabés que esa es la parte más interesante y compleja porque es un país totalmente diferente que Argentina. Te comento una cuestión, Héctor, en economía, un premio Nobel de Economía definía los países y lo dividía en desarrollados, subdesarrollados, Japón y Argentina. O sea, era un país aparte, Argentina también, porque Japón sin recursos naturales se desarrolló muchísimo y Argentina con muchísimos recursos naturales es un país que está todavía muy subdesarrollado y vamos, no quiero meterme tampoco, aunque está complicado. Y en Japón, te decía, es un país maravilloso en algunas cuestiones y hice 2 viajes, 2 etapas en Japón. Mi primera fue a los 18 años por intercambio de estudiantes del Rotary Club que vivía con familias de japoneses. A los 3 meses cambiaba de familia, gente del Rotary Club de allá. Yo fui sin saber el idioma y sabía inglés, dentro de todo, y medianamente francés. Y con el japonés me costó, estuve 6 meses para aprender. Y después me hice amigo de extranjeros en Japón, de varios extranjeros brasileros, gente de Europa, de Bélgica, de Holanda. Y allá ellos empezamos a aprender el idioma juntos, tenía novias de Japón y bueno, y ahí aprendí bastante rápido. Y aprendí medianamente a escribir y hablar fluido, conseguí hablar fluido. Porque vivía con japoneses, vivía en casas con familias de Japón, entonces tenía que hablar sí o sí y a los 7, 8 meses ya estaba hablando. La cultura allá es complejísima. Podés vivir en Japón 20, 30 años y todavía no lo entendés si sos extranjero. Yo siempre tenía un refrán allá que era Japón para los japoneses, digamos. Una nación tan distinta, tan distinta que a mí me maravilló. Yo elegí ese país estaba por ir a Francia, estuve por ir a Suiza y al final elegí Japón justamente por la cuestión cultural, el misterio que eso era. En Argentina en esa época, cuando fui yo, la internet estaba recién empezando, entonces la verdad que me impactó del primer momento la arquitectura, es distinto desde lo que respirá, la forma, el respeto de la gente, es muchísimo respeto. Valoran a la gente mayor, muchísimo valor a la gente grande, allá jubilado o no jubilado, ya se respeta muchísimo a la gente más grande que uno siempre, más grande que uno, si uno tiene 20, al de 25 lo respeta, es muy importante el respeto etario, llamémosle, y la cuestión, bueno, hay tantas cosas para charlar, es un universo totalmente distinto, tiene las cuestiones buenas que puedo nombrar, la seguridad es impresionante, la ciudad que me movía yo, una ciudad de 16 millones de personas, es la segunda ciudad de Japón, Osaka. Yo estaba en los suburbios de Osaka, digamos, y ahí la seguridad yo me olvidé de billetera en una plaza y me la encontré, nunca me robaron y podías caminar a cualquier hora en cualquier lugar y es espectacular la confianza, la tranquilidad que te da eso. Yo hoy estoy viviendo en Rosario y la seguridad se está complicando en Rosario. La cuestión que Japón tiene una seguridad increíble, la higiene es absoluta, la gente es muy consciente de no tirar papeles, no ensuciar, ni nunca ves un cigarrillo tirado. Y la sensibilidad por las personas, ya hay un respeto tan grande por los otros que cuando tenés un tiempo allá, volvés con más Cambiado. Sí, que en un punto sí, con una visión del mundo un poquito distinta. Es difícil Japón, una vez que aprendés el idioma y estás un tiempo allá,
se te torna un poquito más... yo tengo un amigo un amigo rosarino que se fue a vivir con la novia hace 3 años y ellos no aprendieron el idioma, se manejan en inglés. Y allá es muy limitado el ambiente del inglés y bueno, están pasándola mal, digamos, con eso. No han querido aprender o se manejaron así, bueno. Y la cuestión que siempre hay que tratar de aprender el idioma. Es un país, la comida es maravillosa, maravillosa. Tiene la mejor comida tal vez del mundo, porque tiene lo mejor de Oriente, de pescados de todo el mundo, carnes, las mejores carnes, o importados, o sea, importan muchísimas restaurantes franceses, italianos, hay un nivel socioeconómico y también tiene partes no tan positivas, digamos, que es la cantidad de población que viven. Claro. Ahora, ¿cómo puede ser que una isla tan pequeña que ha sufrido incluso atentados como ser Hiroshima, las bombas que recibieron, que destruyeron todo, que quedó en ruinas, igual que Europa con las guerras, quedaron países que quedaron totalmente en ruinas y que son tan pequeños, Inglaterra inclusive, que es una isla pequeña, se superen tanto y progresen tanto? Y países con tantos recursos estén tan mal, es por la cultura social, eso sería la base, el kit de la cuestión de lo que nos está refiriendo. Héctor, te agradezco, buenísima pregunta, te agradezco, porque la verdad que eso siempre lo pienso. Países en Sudamérica, Brasil, Argentina, tantos recursos, tantas posibilidades y estamos todavía así con tanta pobreza, tantos conflictos sociales, tanta desigualdad y siempre en crisis permanente, y países que Japón le llaman el milagro japonés, lo que ha pasado allá después de la Segunda Guerra Mundial. Ellos quedaron totalmente devastados, un país asiático, chiquito, porque el tamaño de Japón es la provincia de Buenos Aires más o menos. Aunque lo que hay que notar, que Japón, la parte habitable de Japón es un 30% del territorio. O sea que Japón tiene un tamaño de la provincia de Santa Fe más o menos, habitable, y viven 128 aproximadamente millones de personas. Está muy superpoblado, es una parte que hoy nombraba, un aspecto por ahí que es un poquito complicado de tanta gente, aunque ellos se organizaron. Y la verdad que sí, la pregunta es la cultura, la mentalidad del japonés que ha quedado devastado después del 45, es de un trabajo, honestidad, son gente que la corrupción allá existe en todo el mundo, eso, aunque es tan mínima, no existe el coimear, es un país en ese sentido con una cultura de trabajo muy fuerte. Sí, incluso para los delitos, las penas son severas. Son severas y hay penas de muerte también. En muchos delitos son penas severas y se cumple. Allá prácticamente nadie rompe la ley. Y la gente le tienen un respeto también a nivel, así mismo que lo que decía hoy más temprano, que le tienen respeto a los mayores, a la gente en general se respeta allá. También se respeta la ley, la tradición de Japón. Histórica, está muy mal visto robar. Robar es una cuestión a nivel político deshonrosa. Muy deshonrosa. La gente allá, la cuestión del honor, hasta se puede matar por eso. Claro. Porque el japonés, yo he escuchado casos cuando yo estaba viviendo allá que increíble en nuestra cultura, por ejemplo, gerentes de un banco de allá de Japón, que tiene bancos muy grandes, fuertes, y lo ascendieron de puesto. Me acuerdo una cuestión, hubo un par de eso, aunque me acuerdo uno particular, que un gerente lo ascendieron de puesto. Y él vio tan grande la responsabilidad, que era tan grande, sintió que era esa responsabilidad de comandar el banco, que solamente por eso se suicidó. Allá le llaman el harakiri, se suicidó con un cuchillo, bueno. Claro. Y yo me he quedado muy impresionado porque un hombre solamente salió en los diarios por la responsabilidad que él no podía tolerar. Acá en Argentina. No el fracaso. Claro, o por una cuestión de él sentía que no estaba a la altura tal vez del lugar y se suicidó. En Argentina yo supongo que si alguien, más que supongo que se ve acá, que si lo ascienden, no, agarra el cargo y después ve lo que hace, mientras esté primero la plata y después vemos. Claro, justamente por eso es que estamos así. Y en las leyes, por ejemplo, en Estados Unidos,
por ejemplo, poner un puestito en la calle. Yo, por ejemplo, quiero ir, poner una manta y vender cosas en la calle. Si podés hacer eso, son estrictos, la ley se cumple o cómo es. Buenísimo, yo sé que yo estuve en la ciudad de Nueva York. Primero estuve a un par de horas de la ciudad de Nueva York, sería un ámbito rural, y después fui a vivir a Queens, es un barrio ahí de Nueva York. Y la cuestión, estuve en Manhattan un tiempo y mayormente en Queens, que es un distrito de la ciudad, el más poblado. Y yo siempre cuento una anécdota cuando me preguntan de eso, bueno, cuando hablamos de Estados Unidos, que fue hace un tiempo ya, que fue unos 9, 10 años atrás. Sí. Una anécdota que estaba caminando por la Quinta Avenida, que es la principal, digamos, de Manhattan, la Quinta Avenida, y vi un sujeto, un morocho grandote, un afroamericano sería, por un puestito estaba en la Quinta Avenida, que hay joyerías y todo eso, un lugar muy emblemático allá, estaba poniendo un puestito de ambulante de joyas. Y mientras lo estaba instalándose, que fueron minutos, yo venía caminando y no miraba, lo iba viendo. Empieza a correr el negro, digamos, el afroamericano. Empieza a correr, y la policía lo empieza a correr y se escapa. Pues, mira 2 metros, corría rapidísimo, desapareció. Y después vuelve la policía, no lo alcanzó, volvieron jadeando. Y yo me presenté, bueno, soy tal y tal, soy un turista acá. Estaba laburando en Estados Unidos, aunque me presenté, me acuerdo, para hacerla corta. Che, ¿por qué se escapó? ¿Ha dejado la mercadería ahí? Le pregunté al policía. En inglés le decía, mírate, ¿qué ha pasado acá? ¿Se fue? ¿Ha dejado la mercadería? Yo en mi país, eso, en Argentina, pueden vender tranquilamente. Y me decía, mírate, se escapó, porque si lo agarramos, no solamente pierde toda la mercadería, que la perdió, lo metemos preso y tiene una multa mayor a la mercadería que él exponía. O sea, que era una multa de unos $5.000, la mercadería que él tenía, no sé si valía eso, y aparte iba preso. O sea, por eso que se equivocó en ponerle, obviamente no sabía del puesto ahí. Y no, las leyes en Estados Unidos son durísimas, durísimas. Es un país bastante, la policía es más que respetada, ya inclusive temida en Estados Unidos. Claro, y lo mismo ocurre en Japón, en Holanda, en esos países, en Inglaterra. Si no cumplís la ley, directamente te proceden inmediatamente. Esto se debe, por ejemplo, Nicolás Maquiavelo lo explicaba. Vos, por ejemplo, los disturbios tenés que frenarlos de un principio. Si los dejás avanzar, decía, la piedad termina en crueldad. Porque, por ejemplo, yo dejo poner una persona que venda en la calle. Ya, después viene otra, después son 30, después son 50 personas que están haciendo eso, y esas personas no pagan impuestos, la mercadería es ilegal, comprada ilegalmente, son varios delitos, inclusive, por ejemplo, esa gente que vende ropa, son fabricadas en los talleres clandestinos, que tienen a la gente en estado de esclavitud, que están en las villas miserias porque no pagan luz, no pagan nada. Entonces ahorran todos los costos, por eso pueden vender tan barato. O sea, es una cadena de delitos que llegan a eso. Entonces uno dice, no, déjalo pobrecito porque está vendiendo, entonces como vende no está cometiendo, no, lo peor es que salga a robar. Entonces, al tener piedad y dejarlo, después esa gente para proceder tiene que hacer una matanza porque están instalados. Yo estoy instalado acá hace 20 años, ¿cómo sé para sacarlo? Incluso empotran en la vereda. El puesto ya lo tienen empotrado en la vereda de hace tantos años, no lo sacás nunca más. Entonces, o sea, la ley tenés que ser o estricto, pero si sos permisivo, si permitís, terminás, o tenés que dejarlo que después no lo podés frenar nunca más. Por ejemplo, dejás que salgan a la calle y hagan escándalo y destrocen todo, y lo permitís, y después lo permitís, después hace 10 años que permitís eso. Quiere venir alguien y decir, ahora vamos a cortar esto, ¿y cómo haces? Tenés que hacer una matanza. Entonces por eso está que la ley tenés que cumplirla desde un principio, porque después es incontrolable. Esa sería la teoría, que eso lo decía Maquiavelo, mirá, hace cuántos años atrás. Buenísimo, buenísimo lo que decís, Héctor, de Maquiavelo, porque vos sabés que una cuestión que un poquito he comentado, cuando fui a Japón la primera vez, ahí con el Rotary Club, a los 18 años,
Me he llevado solamente, siempre he leído bastante, siempre estaba leyendo y leyendo libros, y bueno, y me he llevado solamente 2 libros a Japón, a los 18 años, que yo estuve allá, no entendía el idioma de entrada, o sea que estaba realmente complicado con eso, y me la pasaba leyendo 2 libritos que he llevado, uno de los cuales era El Príncipe de Maquiavelo, y lo leí cuántas veces. Está mal entendido, se utiliza mal la palabra maquiavelismo, maquiavélico, se utiliza con respeto, digamos, la gente que lo utiliza es con ignorancia, porque Maquiavelo, si uno lo estudia, todo su trabajo, inclusive sus obras teatrales que tiene, es un escritor renacentista espectacular, genial, muy estudiado en el mundo por los filósofos, hizo un antes y un después en la teoría política, y ese libro El Príncipe, bueno, yo justamente en Japón estudiaba Derecho Internacional, la segunda época, mi segunda etapa, después fui a estudiar allá becado por el gobierno de Japón, y eso se ve totalmente lo que decís vos. Maquiavelo es un sujeto genial, el florentino, que decía eso justamente, es mejor atajar las cosas rápido. El mensaje era así, escribí un librito de 120, 140 páginas, brillante, que analiza la política con una lucidez que nunca antes ni después, te diría, se analizó con tanta honestidad la política, porque es un libro muy honesto y muy claro. Y sí, las cosas, estoy de acuerdo con vos, si no la atajás a tiempo, después, y es más, nunca es tarde, alguna vez hay que empezar. Si estamos acá en Argentina, alguna vez hay que empezar a enderezar las cuestiones, porque es verdad, vos por piedad primero vas teniendo piedad y el fin, esa parte yo la he leído hace tanto tiempo, aunque me acuerdo esa parte, claro, termina en crueldad, porque termina en que uno tiene que, lo que vos decías perfectamente, Héctor, que termina en una matanza. Después, cuando vos querés sacar a 40 o 250 puestos ambulantes en un barrio de Buenos Aires o Rosario, realmente ya una vez que sos permisivo, entonces, y lo que hablamos hoy de la policía en Estados Unidos, que Maquiavelo decía, es mejor ser temido que amado. Claro. A un político, no estamos hablando de Pero no odiado. No cuestiones familiares o cuestiones de relaciones, estamos hablando a nivel público, políticas públicas. En ese nivel es mejor ser temido que amado. Pero no odiado. Claro, no odiado. Odiado es negativo. Aunque amado, decía Maquiavelo, es mejor ser las dos, por supuesto, es mejor ser amado y temido y respetado. Él decía que sí, mejor, aunque eso es muy difícil, decía. Eso hay que elegir una. Y la más segura a un gobierno es ser temido. Que el gobierno sea... y bueno, y en Estados Unidos yo sentía eso. Que el gobierno es muy fuerte allá, el Estado es muy fuerte en Estados Unidos. Y la policía es temida. Y las leyes, no un país perfecto tampoco. Comparado con Japón, es más occidental. Estados Unidos obviamente tiene cosas más parecidas a nosotros en algunos aspectos, aunque por ejemplo, lo que es policía, leyes, no ves gente colándose en un subte, y es muy sencillo colarse en subte, vos ves, aunque no todos pagan su boleto porque saben que la multa es muy grande, hay prisión, hay penas punitivas se ejecutan y punto, y así que bueno, recordando a Maquiavelo acá. Sí, después. sí, por ejemplo, una parte sería donde él dice, el fin justifica los medios. Se refiere al gobernante, no a las personas en forma individual, como generalmente se lo atribuye o se lo aplica. El fin justifica los medios quiere decir que si yo soy presidente de un país y hago determinadas cosas para llegar al bien común de toda la población, se justifica. Pero él se refiere a eso y lo aplican mal. Por eso dicen que sos maquiavélico, refiriéndose a una persona mala, pero nada que ver, no es eso. Exactamente, Maquiavelo yo considero que debería estudiarse en la escuela, secundaria, es un libro que enseña a vivir, no solamente de política. Tiene varias partes es un librito chiquito, que lo puedes leerlo sin problemas y enseña a vivir mejor. Enseña cosas de sentido común. Y esa frase él nunca utilizó, aunque parezca extraño, la frase el fin justifica los medios nunca aparece literal en el libro. Se da a entender, por supuesto, de varias veces aparece que se da a entender que el fin justifica los medios. Aunque de la forma, Héctor, que vos decías, exactamente así. Un fin superior
Maquiavelo siempre hablaba El bien común. claro, el bienestar común que después toman los filósofos franceses de la Revolución Francesa, la división de poderes, aunque bueno, nos fuimos por las ramas. Llegué a leer Maquiavelo por una delegada judicial, una abogada que era delegada del juzgado, que esa mujer me regaló ese libro y lo empecé a leer y ahí lo empecé a interpretar. O sea que los abogados y los políticos hoy en día se basan muchísimo en la teoría de todo lo que dice Maquiavelo. No lo dicen, no lo dicen. Es como una corriente secreta. Y aplican sus teorías y sus técnicas, pero no dicen yo estoy haciendo esto, ¿me entendés? Pero es de él. Mirá, tan viejo, tan antiguo y sin embargo tan vigente. Sí, Maquiavelo escribió en el siglo XV, 1510, por ahí está escrito el libro El Príncipe, que en realidad es una carta, es un tratado que se lo envía justamente a un príncipe, aunque él nunca lo tituló así. A Borgias. Exactamente. Él era un diplomático importante, el canciller de la República de Florencia, estuvo preso y empezó a estudiar, siempre estudió los clásicos, estudió toda la historia romana, griega, y de todo su estudio y su experiencia política de canciller, un par de décadas, escribe ese libro. Y es una fuente de sabiduría inmortal, porque realmente ahí está escrita la primera vez que vos ves verdades claras en teoría política. Se estudia en las universidades muchísimo ese libro, por Claro, eso claro. es un libro sobre comportamiento humano. Claro, pero el objetivo que perseguía Maquiavelo al escribir ese libro, que era dirigido a los Borgias, nunca culminó en el objetivo que él quería, que era que los Borgias aplicaran eso para culminar con el poder absoluto. Claro, y sí, ya ahí nos metemos, digamos, en la historia italiana, los estados italianos, la República Italiana, que Maquiavelo, la aspiración de él era la unificación de Italia, la independencia de los extranjeros, que eso recién se logra 3 siglos después o más todavía con Garibaldi. Muchísimas gracias, muchas gracias por tu tiempo, fue hermoso charlar contigo y todo lo que hemos tratado. Oh, por favor, Héctor, muchísimas gracias a vos por permitirme la posibilidad de hablar en tu radio y bueno, hasta alguna próxima vez. Gracias, hasta pronto. Esto ha sido todo. Esto ha sido todo. En estos momentos hemos llegado al final. Esperamos se hayan divertido. Nos vemos muy pronto.